Muy buenos días a todos los que se están conectando en este día 21 de junio, Día del Padre, recordamos en Argentina. Así que muy feliz Día del Padre para todos los papás que están conectados, bueno, y aquellos que no también en sus familias, que Dios pueda estar bendiciendo sus vidas y que Dios esté dando también sabiduría en esta tarea tan compleja de guiar, de educar a los pequeños. Así que muy feliz Día del Padre para todos los hermanos que nos están viendo, la congregación de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Muy feliz día para ustedes. Y vamos a comenzar este tiempo mientras aprovechamos también y les invito a que puedan compartir esta transmisión con sus amigos, con sus seres queridos, poder compartirla en sus grupos, recordarles también que pueda suscribirse al canal de YouTube donde también se suben los mensajes, cada predicación, cada transmisión, luego usted puede volver a verla en este canal. Así que mientras vamos compartiendo para que muchas personas puedan hoy escuchar el mensaje de Dios, vamos a orar unos momentos dedicándole este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hoy no podemos estar, no estamos en el templo, pero sí estamos puestos de acuerdo, todos juntos, unidos, orando al Señor Jesucristo. Por eso vamos a hacer eso, a orar, a entregar este tiempo al Señor. Le invito a que usted en su casa pueda acompañarme en esta mañana y todos juntos oramos y entregamos este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos permites hoy, Señor, poder estar delante de ti un día más. Un nuevo domingo, Jesús, estamos juntos, Señor, todos reunidos, Señor, en nuestras casas, tal vez a la distancia, pero Jesús, puestos de acuerdo, con una misma intención, que es buscarte a ti, Señor, y poder experimentar tu presencia y escuchar tu voz en este día, Señor. Jesús, que tú puedas estar bendiciendo, Señor, en este día a cada padre, Señor. Estamos recordando el Día del Padre y sabemos que tú eres nuestro mejor ejemplo, Señor, en cuanto a la paternidad, Señor. Tú eres el mejor ejemplo, Señor. Tú eres nuestro gran Padre, Señor. Jesús, te pedimos que bendigas a cada papá, Señor, de la congregación, Señor, a cada padre, Jesús, de esta provincia, que tú estés obrando, Señor, bendiciendo, Jesús, que más padres puedan buscar de tu sabiduría, Señor, Jesús, de tu guía para esta tarea, Cristo amado. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos estar, Señor, a la distancia, pero juntos, unidos en la oración. Bendiga este tiempo, bendiga a cada persona que se va a conectar, que ya está conectada, Señor, para escuchar tu palabra hoy, Señor. Jesús, que tú estés inspirando, Señor, que tú estés guiando, Señor, el mensaje de hoy, Señor, y que cada corazón pueda ser traspasado por tu palabra. Jesús, que tu palabra pueda limpiarnos hoy, Señor, que tu palabra pueda guiarnos hoy, Jesús, que tu palabra sea la brújula, Señor, para nuestras decisiones futuras, Cristo. Padre, que si hoy estamos en cruce de caminos, Jesús, hoy podamos ver la luz, Señor, en tu palabra, Cristo. Bendiga estos momentos, Señor, bendiga estos momentos y ayúdanos, Jesús. Te damos gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿A quién ves en el espejo? Es la pregunta que está en la promoción de este día, del mensaje de hoy. Es así como se titula el mensaje que hoy vamos a compartir. Si yo tomo un espejo hoy, en este momento, y me miro, seguramente muchos lo hemos hecho cuando nos hemos despertado, hemos mirado nuestra cara, hemos puesto nuestro rostro frente al espejo y nos hemos visto. ¿Y qué vemos? Características de nuestro rostro, diferentes facciones,
Seguramente hay detalles particulares en cada uno de nosotros. Luna tiene un rostro particular. Y de acuerdo al patrón que nosotros tengamos como de belleza, por decirlo así, cada uno, la sociedad misma tiene un patrón de belleza. Cuando nos miramos en el espejo podemos decir si lo que vemos es lindo o es feo. Podemos decir, bueno, tenga las bases que tenga en cuanto a la belleza, puede ser lo que yo estoy viendo en el espejo no coincide con la realidad. Seguramente una persona, y está bueno comprobado, cuando mira su rostro en el espejo y no ve la realidad, lo que ella mira no coincide con lo que hay, con lo que es, con lo que existe en realidad, hay alteraciones en la mente. Seguramente su cerebro por alguna razón está distorsionando la imagen que yo estoy viendo en realidad. Hay un trastorno que se llama dismorfofobia. Este trastorno hace que una persona, cuando se ve en el espejo, se vea de forma exagerada o completamente diferente a cómo es en la realidad. Cuando se ve en el espejo, esa persona al verse deformada, distorsionada, siente rechazo por sí misma. O que no está conforme, entonces siente rechazo hacia sí mismo o hacia esa parte del cuerpo. Este es uno de los trastornos. Hay otros trastornos también, como lo es la bulimia y la anorexia. Pero si nosotros trasladamos estos trastornos al ámbito espiritual, ¿qué pasa? ¿Qué dice nuestro espejo? La Biblia dice que la palabra de Dios es nuestro espejo y que nosotros debemos mirarnos en la perfecta ley, que es como el espejo que nosotros tenemos espiritual. ¿Qué espejo estás mirando tú hoy? ¿O en qué espejo te estás mirando? ¿Te estás mirando en la perfecta ley, en la palabra de Dios? Si lo estás haciendo, ¿qué dice la perfecta ley, el espejo espiritual que tenemos de nosotros? ¿Qué imagen vemos en ese espejo cuando nos miramos, nos paramos frente a ella? La palabra de Dios. ¿A quién estamos viendo? ¿Qué refleja de nosotros esta perfecta ley de la cual habla Santiago? ¿Coincide lo que dice la perfecta ley que nosotros debemos reflejar o a quién debemos reflejar con lo que en realidad yo estoy reflejando hoy? La palabra de Dios nos habla de una nueva naturaleza en la vida de la persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Jesús mismo se encontró con Nicodemo y le dijo que para que él pudiera ver el reino de Dios y para que él pudiera entrar en el reino de Dios, tenía que nacer de nuevo. Porque había un hombre natural que no podía hacerlo. Nicodemo se encontró con Jesús, fue a Jesús como un hombre natural, con su mente natural, con sus capacidades naturales, tratando de entender y creyendo que él entendía el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, tú crees que sabes mucho, tú piensas que sabes mucho, pero hay un hombre natural que está alejado de Dios. Total, Dios dice en Romanos. Nicodemo le dijo, ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y de espíritu, le dijo Jesús. Tienes que reconocerme como tu Señor y Salvador. Tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador para entrar y para poder ver el reino de los cielos. Y como dice Juan, aquel que les recibe, aquel que recibe a Jesús, aquel que cree en el nombre de Jesús,
tiene el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y desde ese momento nace un hombre espiritual, un hombre y una mujer nacida de nuevo, con una nueva naturaleza. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Si usted tiene su Biblia, podemos leerlo. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice Primera de Pedro 1:23. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos nacido no de una simiente corruptible, dice, no de padres humanos que van a morir en algún momento, sino por la palabra de Dios, que nada puede destruirle y que nos da vida. Somos hombres y mujeres nuevos. Tenemos una nueva manera de vivir. ¿Cuál es nuestro patrón de vida ahora? ¿Quién es el que traza nuestra vida, nuestra ruta de vida ahora? ¿Quién marca nuestros pasos ahora? Hay un dicho popular que dice de tal palo, tal astilla, hablando de los padres y de los hijos. Nosotros tenemos que ser esa astilla también de Dios. Él es nuestro Padre y ahora más tenemos que comenzar a andar como Él anduvo en esta tierra, como Jesús. ¿De quién debemos ser el reflejo ahora? De Jesús. Es su persona y es su reflejo el que debe ser formado en nosotros. Vamos a buscar 2 de Corintios 3:18 y es un poco la base de lo que vamos a estudiar en esta mañana. 2 de Corintios 3, versículo 18. Yo lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual. Está junto el 17 con el 18. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Ese es el comienzo de la vida de un cristiano y el objetivo de la vida de un creyente, parecerse cada vez más a Jesús. El domingo pasado hablábamos acerca de parecernos a Jesús en cuanto al sufrimiento, en cuanto a las cadenas que Pablo tenía. Y hablábamos y veíamos varios versículos que nos hablaban y nos decían y nos mostraban cómo un creyente tiene que vivir marcas, experimentar marcas en su vida que dan muestra de que Jesús vive y es real en la vida de esa persona, en nuestra vida. Como creyentes tenemos que tener marcas, cadenas que muestren que Jesús es nuestro Rey, que Él es nuestro guía y que Él vive en nosotros. Hoy vamos a ver otros aspectos en los cuales, u otras áreas en las cuales debemos reflejar a Jesús, donde debemos mostrar que Jesús es soberano y rey en esas áreas, que tal vez podemos haber dejado de lado, pero que en esta mañana el Señor pueda recordarnos aquello. La primera área donde debemos reflejar a Jesús, y lo vamos a ver en un versículo, es en la iglesia. El domingo pasado veíamos cómo nuestra vida de manera personal e individual debe mostrar marcas que seguimos a Jesús y debe reflejar a Jesús. Hoy vamos a ver cómo la iglesia debe reflejar a Jesús y no debe olvidarse de ello.
Vamos a buscar en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ese es el objetivo de la iglesia y debe ser el objetivo de la iglesia, tanto local como la iglesia universal. Llegar a ser perfectos como lo es Cristo. El objetivo de la iglesia, tanto lo repito, local como universal, en todos los lugares, diferentes congregaciones y denominaciones, tiene que ser igual a Jesús, ser perfecta como Jesús. Hay una visión errada hoy de la iglesia perfecta. Sabemos que la iglesia está conformada por personas imperfectas, pero el perfecto es Jesús y esa debe ser nuestra meta. Pero hay una visión errada de la perfección en la iglesia y por mucho tiempo lo ha sido así. La iglesia perfecta es la iglesia popular, la iglesia perfecta es la iglesia llena los domingos, es multitudinaria. La iglesia perfecta es lujosa en cuanto a su edificio, es elegante. La iglesia perfecta, según este tiempo, es la iglesia económicamente fuerte, aquella iglesia que tiene muchas propiedades y que ha adquirido muchas cosas en años o en tiempo. Esa es la iglesia perfecta para muchos hoy en día. Iglesias que hoy se jactan en que tienen muchos miembros, que tienen muchas actividades, que tienen muchas propiedades. Y se piensa que esa es la iglesia perfecta. Pero si nosotros nos vamos a este pasaje y estudiamos un poco el contexto, y habla en la traducción lenguaje actual, dice la unidad en la iglesia, habla de los dones espirituales. ¿Qué nos dice este pasaje? Que el objetivo de todo y el fin de todas las cosas es ser como Jesús, como Jesús. Y habla de dos características que destacan a esta iglesia que se parece cada vez más a Jesús. Dice, seremos perfectos, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Son dos características que se destacan en la iglesia que cada vez se parece más a Jesús. Conocer a Jesús y confiar en Jesús. Yo te hago una pregunta para que tú medites en ella. ¿Qué Jesús conoce tu iglesia? ¿Qué fe tiene tu iglesia? Conocer, según la Biblia, no es el conocer que nosotros tendemos a entender, por decirlo así. Cuando yo digo conozco algo, doy a entender que tal vez sé algo sobre eso, pero que no tengo un conocimiento profundo. La palabra que se utiliza en el hebreo es yada para hablar de conocer. Y este concepto, esta palabra, habla o significa desborda al saber humano. O sea, es algo que trasciende a lo que humanamente podemos saber cuando la Biblia habla de conocer. Esta palabra yada expresa una relación existencial. Es tener una experiencia concreta de aquello que yo digo, con aquello que yo digo conocer. Habla de un compromiso real con profundas consecuencias.
habla de un vínculo, de intimidad. Cuando la Biblia nos habla de conocer, no nos habla de saber superficialmente, sino es algo que trasciende nuestra mente. Nos habla de una relación, de un vínculo, de intimidad. Esta iglesia que se parece más a Jesús se destaca por conocer a Jesús, por conocer a Dios. Pero ¿qué tipo de conocimiento sobre Dios? ¿Qué tipo, qué clase de conocimiento? ¿Es un conocimiento superficial o es el conocimiento del que nos habla esta palabra? Si nos vamos a la Biblia, tenemos que ver en Juan capítulo 1, versículo 16, ¿quién nos trae ese conocimiento? Muchas veces decimos conocer a Dios. He escuchado muchas oraciones que me llamaban la atención de algunas personas en la iglesia y siempre hablaban de conocerte, Dios, yo quiero conocerte, Dios, y nunca, rara vez nombraban a Jesús en sus oraciones. Y esas personas tal vez querían conocer a Dios de una manera diferente y no como la Biblia nos dice. Pero ¿quién nos trae las profundidades de Dios? ¿Quién nos da a conocer a Dios? Juan capítulo 1, versículo 16, dice al 18, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Jesús nos trae el correcto y verdadero conocimiento de Dios. A través de Jesucristo podemos conocer al Padre. Él mismo es Dios, como dice su palabra, siendo Dios mismo, Él se hizo hombre y nos dio a conocer al Padre. Y por Él pudimos conocer el amor y la misericordia de Dios a través de la vida de Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que tener una íntima relación con Jesús. Tienes que conocer más a Jesús, pero no un conocimiento natural o un conocimiento superficial, un conocimiento que hable de una experiencia que trascienda lo natural, un vínculo y una intimidad profunda. Y este conocimiento que habla de esta iglesia, de la iglesia que se parece más a Jesús, no es solamente, como dije, un mero conocimiento, sino es un conocimiento que está íntimamente relacionado con la obediencia. Juan 17, versículo 6. En la versión traducción lenguaje actual, voy a leer varios pasajes en esta versión. Dice, a los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Les he dado a conocer tu nombre, dice en otra versión. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Y han obedecido todo lo que les ordenaste. Cuando tenemos una revelación de Dios a través de Jesucristo, conocemos a Jesús, inmediatamente debe haber una consecuencia, como lo hubo en ese encuentro que Pablo tuvo camino a Damasco. Y la consecuencia directa en nuestras vidas es que le obedecemos, comenzamos a obedecerle. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Obedecemos sus mandamientos. Si en tu iglesia se dice conocer a Dios, si en mi iglesia se dice conocer a Dios,
y no hay obediencia, entonces no es un conocimiento al nivel que la Biblia nos describe. En realidad decimos que le conocemos, pero no lo estamos haciendo. El conocimiento de Dios a través de Jesucristo trae a nuestra vida aparejada la obediencia. Inmediatamente obedecemos cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo. Y este conocimiento no debe cesar. Yo no me debo conformar con la experiencia que yo tuve con Jesús cuando me convertí. Sí, la atesoramos, seguramente cada uno de nosotros se acuerda cuándo se convirtió, quién le habló, en qué momento, porque fue tan grande lo que sentimos, la experiencia que vivimos, que nos acordamos y porque nuestra vida cambió para siempre. Seguramente nos vamos a acordar, pero no tenemos que estancarnos en esa experiencia, sino que un cristiano que crece sanamente va creciendo en el conocimiento. Y vamos a ver de quién es el deseo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 26. Miren, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿Tú deseas conocer a Dios a través de Jesucristo? ¿Tú quieres conocer más de Jesús? Jesús desea aún más revelarse a ti. Dice el versículo 26 del capítulo 17 en la versión traducción lenguaje actual. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo. Ahí Jesús les estaba hablando acerca de cuando Él iba a enviar el Espíritu Santo. Él se iba, pero su Espíritu iba a venir e iba a revelar más acerca de Jesucristo. Pero en ese versículo Jesús mismo está diciendo, yo no quiero dejar de revelarles quién eres tú. Jesús no quiere que nos estanquemos. Él no quiere dejar de darnos bendiciones en cuanto al conocimiento de Dios. Somos nosotros los que muchas veces nos estancamos en ese conocimiento. Jesús se sigue revelando. ¿Y a través de quién se sigue revelando en este tiempo? Lo he dicho recién y podemos buscarlo en Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9 y 10. Dice, desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. El Espíritu Santo en este tiempo, y Él quiere hacerlo aún más porque hay promesas de que en el último tiempo el Señor iba a dar mayor revelación e iba a enviar de su Espíritu Santo sobre toda carne. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo, quien guía nuestra conducta, quien hace que nuestra conducta pueda ser agradable a Dios y que podamos agradarle en todo, dice en otra versión. Y Él dice, nos hace que nosotros sepamos más cómo es Dios. Es decir, que el conocimiento en nuestra vida de Dios o acerca de Dios pueda crecer. Yo pueda conocer más a Jesús, más a Dios, ¿para qué? Como lo hemos dicho, para obedecerle. Ahí Pablo oraba por la iglesia en Colosas
Y él pedía que ellos fueran llenos de todo el conocimiento y de toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Pero era con un propósito, que la iglesia en Colosa pueda obedecer y conocer más a Dios. Ese tiene que ser el anhelo y la intención en nuestro corazón cuando oramos por mayor sabiduría, por mayor inteligencia espiritual, para poder obedecer más a Jesús, más a Dios y conocerle más a Él. Esa es la clase de conocimiento que Dios quiere de Jesús en la iglesia. Que la iglesia pueda crecer más y parecerse más a Jesús. Y otra característica que destacaba era que en la iglesia perfecta, en la iglesia que va creciendo en conocimiento de Jesús, que va siendo más como Jesús, era confiar en Jesús. Vemos ahí donde estamos, en Colosenses 1, versículo 3 y 5, cómo era la fe de la iglesia en Colosa. Leemos un poquito más atrás, en el versículo 3 del capítulo 1, en la versión traducción lenguaje actual. Dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Los colosenses eran una iglesia que había crecido y Pablo pedía que ellos crecieran más. Y él hace una descripción de la fe que hay en esta iglesia local. Dice: nosotros hemos sabido, nos hemos enterado que ustedes confían mucho en Cristo. Tenían una fe, podemos decirlo, confiaban en Jesús, una fe firme. Pero ¿cómo era esta fe allí en la iglesia en Colosa? Primeramente nos dice que esta fe en Jesús traía comunión con Dios y traía comunión con el pueblo de Dios. Dice: hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. La fe que había en los colosenses era una fe que llevaba a que ellos tuvieran comunión con Dios, pero que también tuvieran comunión con la iglesia. La comunión que había allí en la iglesia primitiva en Hechos, con el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que ellos tenían todas las cosas en común. Eran personas de diferentes ocupaciones, de diferentes niveles intelectuales. Tal vez llegaban muchos con otras culturas, pero todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Había un amor sincero entre ellos y puro por los creyentes. Esta es la fe que Jesús quiere que haya en la iglesia, que se parece más a Él, más a Jesús. Un amor, una fe que nos lleva a tener un amor puro y sincero entre los creyentes. Y este amor puro y sincero no es el amor que muchas veces se quiere transmitir hoy en día, este amor de que no podemos juzgar cuál o tal acción en la iglesia, o no podemos decir esto es malo o esto es bueno. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1. 3 al 7. Vamos a leer estos versículos para entender más o menos el contexto. Dice: cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas,
ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Mira aquí cómo Pablo en esta versión se traduce, relaciona la confianza, la fe con el amor de verdad, con el amor sincero, con el amor que corrige, con el amor que exhorta. Cuando yo confío en el Señor y esa fe es genuina, tengo comunión con Dios, tengo comunión con mi hermano, tengo todas las cosas en común, me lleva a amar a mi hermano de una manera verdadera, no de ese amor que muchas veces se disfraza de amor, pero no hay una base sólida y firme. Cuando yo confío en el Señor, esa fe me lleva a amar a mis hermanos de verdad, porque confío en Dios. El Señor guía ese amor a que sea un amor verdadero y yo pueda reprender. Lea después la versión Reina Valera, también habla acerca de que Pablo le dice a Timoteo, ordénales que no lo hagan más, exhórtalos, repréndelos, porque la base de ese mandamiento que Pablo le estaba dando era el amor a sus hermanos. Miren lo que dice luego en Colosenses. Vamos a volver a Colosenses. No vamos a perder Colosenses. Dice el versículo 5, el capítulo 1, versículo 5 de Colosenses. Ustedes se comportan así. La fe que había en la iglesia en Colosa era una fe que había cambiado la manera de comportarse. La fe cambia. Cuando hay una fe verdadera en nuestra iglesia, en nuestra vida, nuestro comportamiento cambia. Miren lo que dice el versículo que sigue. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Una fe que lleva a la iglesia a parecerse más a Jesús es una fe que tiene esperanza, que sabe el futuro, que conoce hacia dónde vamos, que sabe dónde está nuestra ciudadanía, nuestra patria, y por eso modifica nuestro presente. Cuando hay una fe genuina que muestra una comunión con Dios, una comunión con la iglesia, esa fe hace que mi presente, mi manera de vivir cambie cada día para parecerse más a la vida de Jesús, porque yo sé que tengo un futuro en el cielo, porque yo sé que mi ciudadanía está en los cielos, porque como iglesia sabemos y predicamos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Esa es la fe que muestra que una iglesia se parece y está creciendo en cuanto a la imagen y el reflejo de Jesús. ¿A qué Jesús conoce tu iglesia o qué Jesús se conoce en tu iglesia? ¿Qué forma está tomando tu iglesia, la iglesia en la que tú te congregas, iglesia local? ¿Qué forma está tomando? ¿Se va pareciendo más a Jesús? ¿Qué fe es la que se predica en tu iglesia, en nuestra iglesia? ¿Qué fe
es la que ha desarrollado tu iglesia en este tiempo. Una fe que solo mira para sus propios bienes, para su bienestar, o una fe que ama al hermano, que lo corrige, una fe que ha cambiado tu manera de vivir, ha cambiado de la manera de vivir de la iglesia, y una fe que cree y vive el cielo. Nuestra iglesia tiene que reflejar a Jesús. Como iglesia local, como iglesia universal, debemos saber que el objetivo es tomar la forma de Jesús, que somos el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza, y la forma de la iglesia tiene que tener la forma del cuerpo de Cristo. Hacer, vivir lo que Jesús vivió, lo que Jesús hizo, y tener la misma dependencia de Dios como la tuvo Jesús en esta tierra. Nuestra iglesia tiene que reflejar a Jesús. En segundo lugar, nuestro ministerio debe reflejar a Jesús. Como le dije el domingo pasado, hablamos de nuestra vida individual, cómo debemos reflejar a Jesús. Hoy hemos hablado de que la iglesia tiene que reflejar a Jesús. Y en segundo lugar, nuestro ministerio tiene que reflejar a Jesús. Fíjense en Gálatas 1:1. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Si usted ve en las cartas, la mayoría de las cartas de Pablo, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Y aquí aclara, no por hombre, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Pablo fue apóstol de Jesucristo, pero no fue autodenominado. Él no se autodenominó como un apóstol de Jesús, sino que él aclara, y él lo dice, fue nombrado por Jesús. Y apóstol significa enviado. Él dice, a mí me eligió Jesús y me envió Jesús. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él dice, yo primero soy siervo de Jesús, soy esclavo de Jesús, llamado por Jesús a ser apóstol. Gálatas 6:17, lo estudiábamos el domingo pasado. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahí Pablo, el contexto en que lo dice, habla de su labor como apóstol, de su trabajo como apóstol. El trabajo, el ministerio de Pablo, los sufrimientos de Pablo eran las marcas de que él había sido elegido por Dios y enviado por Dios. Él no se había autonombrado ni autodenominado apóstol de Jesús. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios 11, 23 al 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más.
en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo les dice, ¿son ministros de Cristo? Ustedes dicen ser siervos de Jesús, dicen ser sus ministros, dicen llevar un ministerio espectacular, lleno de pompa, y hacen alarde de eso. Bueno, yo les voy a decir lo que se vive cuando se es ministro de Jesús. Y Pablo da una lista innumerable allí de peligros, de situaciones desfavorables, totalmente desfavorables a las que él se expuso por ser un enviado, un apóstol de Jesús. Segunda de Corintios, un poquito más atrás, 6, del 4 al 7. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ese era el currículum de Pablo como ministro de Jesús. Él tenía marcas en su cuerpo y él podía decir con autoridad, y él lo aclara allí, no con jactancia, sino que en un momento él dice, voy a hablarles como loco, porque su ministerio estaba siendo tan cuestionado que él tuvo que decirles su currículum y todo lo que él había vivido a causa del ministerio de Jesús. El ministerio de Pablo podía reflejar a Jesús, tanto que él podía tener la autoridad de decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros como ministros, como aquellos que líderes tal vez en la iglesia con alguna función en cuanto al liderazgo, una responsabilidad en cuanto a la enseñanza, podemos decir de la misma manera que Pablo decía, imítenme porque yo soy como Jesús. Mírenme a mí, miren mi reflejo, porque mi reflejo es el mismo reflejo de Jesús. ¿Podemos decir eso nosotros en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en lo que Dios nos ha encomendado, en la responsabilidad que Dios nos ha dado en la iglesia local? ¿Puedes tú decir eso? ¿En qué imitaba Pablo a Jesús? Filipenses 4, versículo 9. ¿En qué reflejaba Pablo a Jesús? Dice él, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La autoridad que en Pablo recibía, que Dios mismo le había dado por su vida entregada a Jesús y al ministerio, él podía decir con esa autoridad, mírenme a mí, lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído, lo que han visto en mí, esto hagan. Nosotros podemos decir
a los hermanos, esto que hago, esto que han recibido, esto que han aprendido, esto que oyen, esto que digo, háganlo porque viene de Cristo, porque yo reflejo a Cristo. Qué responsabilidad que hay para aquellos que han sido llamados al ministerio. Y vemos que con tanta facilidad muchas veces se manosea el llamamiento. Con tanta facilidad muchos se autodenominan ministros, se autoproclaman apóstoles. Creen que por alquilar un salón y abrir y ahí convocar a varias personas, juntar, ya son ministros. Qué equivocados estamos cuando vemos a la palabra de Dios y qué debemos reflejar. El ministerio de Pablo reflejaba a Jesús, su ministerio. Tu ministerio refleja a Jesús, mi ministerio refleja a Jesús. Pablo decía entre esto que dijo allí en Filipenses, lo que oísteis. Y quiero hablar un poquito de esto. ¿Qué oyen nuestros hermanos de nosotros, aquellos que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, aquellos que tenemos la responsabilidad de hacerlo? Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, y después pasamos al 5. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Miren el mensaje de Pablo. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Allí está la seguridad de Pablo, de decir lo que oísteis. Ustedes pueden confiar en lo que oyen de mí porque es el mensaje de Dios que no ha sido cambiado. Miren el versículo 5. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. No necesitamos propaganda de nadie. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. No necesitamos anunciarnos a nosotros mismos, sino solo lo que anunciamos es a Jesucristo, es su mensaje. Gálatas 1:10, un poquito más adelante, Gálatas 1:10 al 12 dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Prestemos atención los que tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de Jesús, en lo que Dios ha depositado esta responsabilidad tan grande. No andemos buscando que la gente apruebe lo que decimos. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, les decía Pablo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Qué importante es cuando tenemos que llevar un mensaje a la iglesia, tenemos que compartir la palabra de Dios. Ese mensaje nos lo haya enseñado el Señor Jesucristo mismo. Era la base y el fundamento de Pablo. Yo no ando buscando quedar bien con nadie, ni que nadie apruebe lo que yo predico, porque si yo buscara eso, no sería siervo de Jesús. Que les quede bien claro, les decía Pablo. El mensaje que yo les doy, que yo predico, no lo he inventado, no es una novedad, no es una moda,
No es siguiendo la corriente, la última corriente del cristianismo evangélico, lo último que se dijo, sino yo lo recibo de Jesús mismo. Jesús mismo me lo enseñó. Jesús pudo decir allí en Juan, yo no hablo por mi propia cuenta. En Juan 12:49. Juan 12:49 dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Hermano, quédate tranquilo. Si tú has sido llamado a enseñar la palabra de Dios, a predicar el mensaje de Dios, a enseñar, a discipular, a instruir, Dios te va a decir todo lo que tú debas enseñar. Si Dios te ha llamado, Dios te ha enviado, Él va a suplir lo que tú vas a enseñar, lo que tú vas a dar, el mensaje que tú tienes que compartir cada vez que Él te dé la oportunidad. Pero solo si realmente somos llamados y respaldados por Jesús. Hoy en día es llamativo el respaldo que utilizan muchos predicadores. Es una música de fondo. Y lo digo de esta manera porque no sé a qué va o qué se busca con poner ese telón musical detrás. El único respaldo de tu mensaje, hermano, hermana, tiene que ser el Espíritu Santo. El único respaldo de tu mensaje tiene que ser que lo obtuviste teniendo comunión e intimidad con Jesús. Ese es el respaldo espiritual que necesitan los mensajes hoy. Es el respaldo del Espíritu Santo. Y no un teatro donde yo busque tocar las emociones y el corazón de las personas y el mensaje no tenga sustento espiritual. Busca que tu mensaje, que tu ministerio esté respaldado por el poder del Espíritu Santo y sea Dios mismo quien te diga lo que debes enseñar. Y no busques adaptarte a la corriente cristiana de este último tiempo, la última noticia que vi en un canal cristiano. Busca de Dios, el Espíritu Santo te va a revelar a Jesús. Busca de Dios. El Espíritu Santo te va a hacer conocer más a Jesús y lo que tú debas enseñar. Busca ese respaldo en tu mensaje. Nuestra manera de hacer discípulos en nuestro ministerio refleja y debe reflejar a Jesús. ¿Cuál es el fin del ministerio? ¿Para qué Dios nos puso con una función específica en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué Dios te dotó de talentos y de dones espirituales para que tú cumplas una función en la iglesia y para que le sirvas? ¿Qué debemos buscar como fin con nuestro servicio, con nuestro ministerio, con nuestro mensaje? Gálatas 4:19. Gálatas 4, versículo 19. Miren lo que decía Pablo y cuál era el fin de su ministerio. Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo. No adoramos a Pablo, adoramos a Jesús, pero Pablo era un imitador de Jesús. Dice Pablo, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? La misión final, formar a Cristo en sus discípulos. Era el dolor, la preocupación más grande. Yo los quiero como hijos, pero hasta que Cristo no sea formado en ustedes, yo no puedo parar de sufrir, decía Pablo. Esa era la misión del ministerio de Pablo. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Efesios
4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios te dio el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro? ¿Para qué Dios te puso entre los niños? ¿Para qué Dios te puso como músico en la iglesia? ¿Para qué Dios te puso en servir en las cosas prácticas, en la limpieza? ¿Para qué Dios te puso en la iglesia? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A la medida de qué? De la iglesia de moda, a la medida del pastor, a la medida de los líderes, a la medida de Jesús. Nuestro ministerio, nuestro mensaje, nuestra manera de discipular tiene que tener como fin y como único objetivo formar a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros y en la iglesia. Si Jesús, si el Espíritu Santo te ha puesto en la iglesia, es con un solo propósito. No es para que tú te gloríes, para que tú te muestres, para que todos digan, ay, mira al hermano, con qué presencia que tiene. No, es para que tú formes a Jesús en otros. Y no tenemos que descansar, como decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en los hermanos. Hasta que la iglesia no tenga la forma de Jesús, no debemos descansar. Y no nos debe importar lo que digan o piensen de los mensajes que transmitimos. Personalmente, muchas veces, en un periodo de 2, 3 años hacia atrás, los mensajes que Jesús me daba eran mensajes, por ahí decir, duros a la vista. Para muchos era sin amor. Muchos cuestionaron los mensajes. Pero Jesús me los había dado. ¿Y a quién tenía que agradar yo? ¿A quién tienes que agradar tú? A Jesús. A Jesús. Porque a Él le servimos, a Él debemos obedecer y a Él tenemos que formar en la iglesia. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 2 y 3. Miren el trofeo de Pablo, por decirlo así. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. Era una carta leída a los hermanos. Él ahí habla de eso. Era una muestra de que Pablo estaba haciendo bien el trabajo y que Jesús estaba siendo formado en sus discípulos. Cuando vemos acerca de Juan el Bautista, dice la Biblia en Juan, y esto es lo que tenemos que buscar todos, Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan. Uno, 35 al 37 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Eso tiene que pasar en nuestra vida como responsables de transmitir el mensaje de Dios. Tienen que oírte, tienen que oírme y mirar a Jesús. Tienen que oírte, tienen que oírme y seguir a Jesús. Tienen que oírte y tienen que oírme y obedecer a Jesús. Por último, leemos Juan capítulo 3, versículo 28 al 30. Juan mismo habla, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan mismo dijo, yo no soy el esposo, yo no soy el que esperan, es Jesús. Yo soy amigo del esposo y yo me gozo cuando escucho la voz del esposo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca en mí. Es necesario que Jesús crezca en la iglesia. Es necesario que Jesús crezca en mi ministerio, en mis mensajes. Jesús debe crecer y yo debo menguar. Pablo dijo que él como siervo, él se estaba gastando, pero que otros estaban cobrando vida en Cristo mientras él se gastaba. Como ministros, responsables, líderes en la iglesia, debemos ir muriendo poco a poco, gastándonos poco a poco para que la vida de Cristo se manifieste en otros. Si el Señor te ha llamado y tú lo has estado haciendo de esta manera, gózate en el Señor. Como decía Juan, mi gozo está cumplido. Yo me gozo con la voz del esposo y mi gozo está cumplido porque Él ya ha llegado y mi ministerio llegó a su fin. Yo mengué y Él creció. Ese era el fin de Juan. Ese es el fin para la iglesia y para nuestro ministerio, para nuestro llamado y para nuestro servicio. El fin es que la iglesia refleje más a Jesús. El fin es que mi ministerio refleje más a Jesús. Mis mensajes reflejen más a Jesús. La manera de discipular refleje más a Jesús. ¿Qué ves? ¿Qué imagen ves? ¿A quién ves cuando te reflejas en el espejo? ¿A quién refleja tu iglesia? ¿A quién refleja tu ministerio? ¿A quién reflejan tus mensajes? Tu servicio. Reflexionemos en esta mañana. Y tú que has escuchado por primera vez, tal vez el mensaje te has conectado, como dije al principio, no podemos entender el misterio, los misterios espirituales que hay, no podemos entender el reino de los cielos, no podemos ver el reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Yo te invito a que en esta mañana tú dejes que Jesús crezca en tu vida. Como compartí en algún momento, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Tú tienes que morir a tu yo, a tu manera de conducirte en la vida.
Tú tienes que reconocer que no, que no has podido, que no se puede sin Jesús. Tú tienes que reconocer que Él es Rey y que Él es el único apto para guiarte en este camino. Por eso yo te invito en estos momentos a que tú puedas cerrar tus ojos. Si no puedes hacerlo en este momento, cerrar los ojos, puedes orar allí con tus ojos abiertos y hablar con Dios a través de Jesucristo y reconocer que tú has tenido el control de tu vida, pero decirle a Jesús, Jesús, hoy quiero entregarte el control de mi vida, hoy yo quiero que tú crezcas en mi vida, hoy yo quiero que tú te formes en mi vida, que entres a mi vida, que tomes el control de ella. Yo te entrego la autoridad, yo te entrego las llaves de mi vida, de mi presente, de mi pasado, de mi futuro. Jesús puede perdonarte, puede darte una nueva oportunidad, es el único que puede borrar nuestro pasado, no va a borrar nuestra memoria porque vamos a tener recuerdos, pero sí en los cielos tu nombre se va a escribir y tu pasado ya no va a contar porque Jesús lo ha perdonado si tú te arrepientes y le entregas tu vida a Jesús. Hazlo en esta mañana, no esperes más en tomar esta decisión. Y yo invito a que podamos orar en estos momentos, dejando nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro servicio en las manos de Jesús y que Él pueda guiar y que Él pueda crecer. El objetivo, la única meta que tiene que haber en nuestra vida, existir, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Todo va a ser rendido delante de sus pies. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Todo lo merece Jesús. Podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos permites, Señor, en este día domingo, día tuyo, Jesús, poder escuchar tu palabra. Cristo, tú estás purificando nuestras vidas. Tú quieres purificar a la iglesia, tú quieres purificar nuestro ministerio, tú quieres purificar nuestro servicio, Jesús. Tú quieres purificar, Señor, nuestra fe, nuestro conocimiento, para que todo, Jesús, pueda honrarte a ti, Jesús. Padre, que en este día domingo podamos, Cristo, entregarte nuevamente todo lo que somos y lo que tenemos. Jesús, reconocer que tú eres el objetivo de nuestra vida, el fin de nuestra vida, por quien vivimos, Señor. Jesús, si hemos perdido tal vez allí la brújula, el camino, la orientación, Señor, y hemos comenzado, Señor, a formar otras cosas en nuestra vida. Nuestra vida ha dejado de reflejarte, ha dejado de tener tu forma, Jesús. Que tú en este día, Señor, puedas volver a darle tu forma a través de tu Espíritu Santo. Señor, que comencemos a menguar nuevamente para que tú crezcas, Jesús. Cristo, tú debes crecer en nuestro corazón. Tu forma debemos tomar, Señor. Jesús, si la iglesia ha perdido tu forma, que la iglesia vuelva a tomar la forma de Cristo. Cristo, Padre, si hay hermanos que nos están escuchando, nos están viendo de otras congregaciones, Señor, y entienden que su vida no tiene la forma de Jesús, que en este momento puedan tomar decisiones de volverse a ti, Cristo. Jesús, y nuestro ministerio no tiene la forma tuya, Jesús, que la vuelva a tomar hoy, Señor. Que volvamos al principio, Cristo, que volvamos a la intimidad, al conocimiento real que trasciende lo natural, Señor, a esa intimidad contigo, Jesús. Que la iglesia, que cada creyente pueda volver a la intimidad contigo, Jesús. Que nuestra manera de hacer discípulos, Señor, sea, Jesús, la correcta. Que podamos predicarte a ti y no a nosotros mismos, Señor. Que tú seas el centro de la predicación, que tú seas el centro de la evangelización, que tú seas el centro de la misión, Señor, y no nosotros mismos, Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Damos gracias a Jesús
por su voz, porque Él quiere purificar nuestras vidas, Él quiere prepararnos para el encuentro con Él. Así que damos gracias al Señor y es mi anhelo que el Señor pueda haber tocado sus vidas y que Él pueda darle la forma suya. Les invitamos a que puedan seguir compartiendo las transmisiones, puedan suscribirse a la página en YouTube, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Allí los mensajes son subidos y se pueden volver a escuchar y volver a ver. También se pueden compartir, así que usted puede suscribirse. Le invito a que siga en sintonía con nosotros, con la página, que le dé me gusta, que comience a seguirla si aún no lo ha hecho. Y se le estará informando, llegarán las notificaciones de cuando haya una transmisión en vivo. Que Dios les bendiga. Repito el saludo para todos los padres en este día domingo, que puedan pasarla muy lindo y que el Señor esté fortaleciendo y bendiciendo sus vidas. Nos vemos pronto.